es otro aviso y lo voy a repetir para que no haya duda alguna y quizás ustedes digan que soy muy insistente, pero es el tema de la prohibición de las fotografías al jurado. Lo he dicho hasta el cansancio quizás, pero lo vuelvo a repetir. El jurado no se le pueden sacar fotos. Y no solo que se pueden sacar fotos porque no tienen que salir las fotos, sino porque hasta es algo que perturba en la tranquilidad del jurado. Así que va ese aviso, por favor, que lo tengan en cuenta. También quiero decirle, en lo que es publicidad, que a partir de ahora vamos a autorizar la transmisión en vivo de estas instrucciones finales que voy a referirles. Van a ser transmitidos en vivo por el área de comunicación judicial del Poder Judicial de Río Negro. De esta manera que autorizamos la misma de conformidad a las acordadas 40 y 47 del Superior Tribunal de Justicia. Bien, les había dicho de distintas etapas, estamos ya prácticamente sobre el final. Estas son las instrucciones finales. Yo les dije que había unas instrucciones iniciales que las tenían que tener en cuenta, las tienen que tener en cuenta también ahora cuando ingresen a deliberar, pero esto se complementa fundamentalmente con estas que les voy a decir ahora. Lo primero es agradecerles la atención que han tenido durante todo el juicio. Respecto a las instrucciones, las tienen ahí para facilitarles además que se las diga, para que las puedan ir leyendo, más allá que las pueden y las deben llevar a la sala de deliberaciones. Sepa que después que yo dé estas instrucciones, van a abandonar la sala de juicio y van a comenzar lo que es la deliberación, esto es discutir el caso en la sala en la que ustedes ya han estado varias horas. Les voy a explicar primero les he dicho que van a tener que tener en cuenta las instrucciones anteriores. Consideren esas instrucciones complementarias con estas como un todo. Les voy a instruir de las obligaciones que ustedes tienen como jurados a partir que estén en ese momento. Y les voy a decir cuáles son las reglas generales del derecho que se aplican a los juicios por jurado. También les voy a decir cuáles son las reglas específicas de derecho que regulan este caso en particular y la prueba que han escuchado. Explicaré que la Fiscalía debe probar más allá de toda duda razonable a fin de establecer la culpabilidad de la persona acusada por el delito imputado. Les explicaré el delito imputado por la Fiscalía y los delitos o las situaciones menores u opciones alternativas incluidas en las distintas alternativas que ustedes van a tener que decidir. Les informaré sobre las defensas alegadas por la persona acusada y otras cuestiones que surgen de la prueba que escucharon en estas audiencias. Finalmente, les voy a explicar los veredictos que ustedes pueden rendir y el modo en que pueden enfocar sus discusiones del caso en la sala de deliberaciones. Es importante que ustedes escuchen estas instrucciones, pero las imparto nada más que para ayudarlos a decidir, pero nunca para decirles qué decisión tienen que tomar. La decisión la van a tomar ustedes. Me voy a referir a lo que son las obligaciones del juez y del jurado. En todo juicio penal con jurados hay dos jueces, eso ya se los expliqué. Uno soy yo, que soy el juez del derecho, como se dice, y ustedes son los jueces de los hechos. Les he dicho que como juez del derecho presido el juicio, decido qué pruebas la ley les permite a ustedes escuchar y valorar, cuáles no, y qué procedimiento se seguirá en el caso. Al terminar la producción de la prueba y tras escuchar los alegatos finales de las partes, es mi deber explicarles las reglas legales del derecho que ustedes deben observar y aplicar para decidir este caso, que es lo que voy a hacer en este momento. Como jueces de los hechos, el primer y principal deber de ustedes es decidir cuáles son los hechos de este caso. Ustedes tomarán esta decisión teniendo en cuenta toda la prueba presentada durante el transcurso del juicio. No habrá ninguna otra evidencia. Solo pueden considerar la prueba de este juicio.
Ustedes están facultados a sacar conclusiones derivadas de su sentido común, utilizando su leal saber y entender. Y siempre que esté basado en la prueba que ustedes acepten. Es muy importante esto, no deberán especular jamás sobre qué prueba debería haberse presentado o permitirse suponer o elaborar teorías sin que haya prueba para sustentarlas. Les dije, decidir los hechos es su exclusiva tarea, no la mía. La ley no me permite comentar o expresar mis opiniones con respecto a cuestiones de hecho. Yo no puedo participar de modo alguno en esa decisión, y ello obedece que no he tenido contacto con ustedes en ninguno de estos 3-4 días. Y esto es importante. Ignoren lo que pueda haber dicho o hecho que les haga pensar que prefiero un veredicto por sobre otro. Y esto tiene que ver con las distintas decisiones que fui tomando a lo largo del juicio respecto a algunas cuestiones. Son cuestiones que nada tienen que ver con los hechos que ustedes tienen que decidir acá. Si yo hice lugar una objeción o no, no tiene nada que ver con la prueba que ustedes tienen que valorar para decidir este caso. La prueba no tiene que dar respuesta a todos los interrogantes surgidos en este caso. Ustedes solo deben decidir aquellas cuestiones que sean esenciales para decidir si el delito ha sido o no probado, y más allá de una duda razonable. Su segundo deber consiste en aplicarle a los hechos que ustedes determinen la ley que les voy a impartir en un ratito. Muy importante esto. Ustedes tienen que comprender, aceptar y aplicar la ley tal cual como yo se las doy, y no como ustedes piensan que es o como les gustaría a ustedes que fuera. Esto es muy importante porque la justicia requiere que a cada persona juzgada por el mismo delito la traten de igual modo y le apliquen la misma ley. Sepan que si yo cometo un error de derecho, todavía puede hacerse justicia. En este caso, la oficina judicial registra todo lo que pasa en las audiencias y un tribunal de revisión puede corregir mis errores. Pero no se hará justicia si ustedes aplican la ley de manera errónea, porque vuestras decisiones, lo que ustedes decidan, es secreto. Me voy a avanzar con ese punto para que sepan bien claro cómo es, qué es lo que pasa una vez que estén ahí adentro. Y ustedes no dan sus razones. Nadie registra nada de lo que ustedes digan en sus discusiones para que el tribunal de revisión las revise. Si este caso llega a una revisión, no va a poder conocer nunca cómo ustedes deliberaron. Por eso es muy importante que ustedes acepten la ley tal cual como yo se las doy y la sigan sin cuestionamiento. Por último, tienen que saber que el jurado es independiente, soberano e indiscutiblemente responsable por su veredicto, libre de cualquier interferencia o presiones del tribunal, de las partes o de cualquier otra persona por sus decisiones. Sepan esto, ningún jurado, ninguno, podrá ser jamás castigado o sujeto a penalidad alguna por los veredictos que rindan, a menos que aparezca que lo decidieron corrompidos, por ejemplo, por un soborno. Vamos, improcedencia e información externa. Esto es un punto que ya lo hemos dicho en otros momentos. Ustedes tienen que ignorar por completo cualquier tipo de información radial, televisiva, periódicos, telefonía celular, internet, mensajes, blogs, email, Twitter, Facebook, Instagram, y me quedo con algunos. Cualquier tipo de red social. Cualquier cosa que hayan escuchado, leído o visto sobre este caso, o sobre cualquiera de las personas o lugares involucrados o mencionados en ella. Dichos informes y cualquier otra información externa a la sala de juicio, a lo que ustedes escucharon acá en estos días de juicio, no constituye prueba. No consulten a terceros ajenos al jurado ni a ninguna otra fuente externa.
ni mucho menos posteen fotos, comentarios, mensajes de texto u opiniones por las redes sociales u otras. En principio van a estar en la sala de deliberaciones, así que es dificultoso, pero tienen que saberlo. Todos los 12 jurados titulares que van a estar en ese momento saben esta regla, así que difícilmente puedan estar incumpliéndola. No sería justo decidir este caso en base a información no presentada o examinada por las partes ante este tribunal, porque la información que ustedes escucharon acá estaba en la Fiscalía y la Defensa del imputado controlándola. Y por eso es importante que otra información no ingrese al conocimiento de ustedes. Solo ustedes y no los medios de comunicación o cualquier otra persona son los únicos jueces de los hechos. Otro punto, la irrelevancia de prejuicio o lástima. Ustedes deberán considerar la prueba y decidir el caso sin dejarse influenciar por sentimientos de prejuicio, parcialidad, miedo o lástima. No deben dejarse influenciar por la opinión pública. Nosotros esperamos y tenemos derecho a vuestra valoración imparcial de la prueba. Irrelevancia del castigo. El castigo, la eventual sanción o la pena no tiene nada que ver con vuestra tarea, la cual consiste en determinar si la Fiscalía probó o no la culpabilidad de Mauricio Rodolfo Buchalot, más allá de toda duda razonable. La pena no tiene lugar en sus deliberaciones o en su decisión. Si ustedes, luego de deliberar, lo encontraran culpable de un delito, es mi tarea, y no la de ustedes, decidir cuál es la sanción apropiada. Tarea del jurado, posibles enfoques. Esto es muy importante. ¿Cómo es la deliberación? Cuando entren a la sala para comenzar sus deliberaciones, las que les dije no empiecen antes, ahora sí, les digo, cuando terminemos acá, van a empezar a hacerlas. Es muy importante que ninguno de ustedes empiece diciéndole al conjunto que ya tiene una decisión tomada y que no la va a modificar, a pesar de lo que pueden decir los demás. Como jurados, es deber de ustedes hablar entre ustedes, escucharse el uno al otro. Tienen que discutir, analizar la prueba. Expongan cada uno sus propios puntos de vista. Escuchen lo que los demás tienen para decir. Intenten llegar a un acuerdo unánime, si esto es posible. Cada uno de ustedes debe decidir el caso de manera individual. Sin embargo, deben hacerlo solo después de haber considerado la prueba conjuntamente con los demás jurados, de haber escuchado los puntos de vista de los demás jurados y de haber aplicado la ley como se les expliqué y como se las voy a explicar. Durante sus deliberaciones, no vacilen, no duden en reconsiderar vuestras propias opiniones. Si es necesario, modifiquen sus puntos de vista, si piensan o encuentran que están equivocados. No obstante, no abandonen sus honestas convicciones solo porque otros piensen diferente. Y no cambien de opinión solo para terminar de una buena vez con el caso y alcanzar un veredicto. En definitiva, la única responsabilidad de ustedes es determinar si la Fiscalía probó o no la culpabilidad del acusado, más allá de toda duda razonable. El aporte que ustedes hacen al servicio de justicia es rendir un veredicto justo y correcto. Instrucciones futuras. Al concluir estas instrucciones, los abogados pueden indicarme de algo más que les pude haber dicho. Pude haber cometido algún error, omitir algo. Quizás lo que les estoy diciendo no es del todo claro. Y a menos que se les diga lo contrario, no consideren que alguna instrucción futura que yo pueda darles tiene mayor o menor importancia que la que ya les dije sobre la ley. Todas las instrucciones sobre el derecho son parte del mismo paquete, sea cual sea el momento en que se las doy. Bien, vamos a principios generales. Vamos a abordar temas jurídicos.
algunos de los cuales ya hemos abordado durante estas audiencias. 1. Presunción de inocencia. Toda persona acusada de un delito se presume inocente, a menos y hasta que la Fiscalía pruebe su culpabilidad más allá de duda razonable. La acusación por la cual Mauricio Rodolfo Bujalot está siendo enjuiciado es solo una acusación formal en su contra. Le informa a la persona acusada del mismo modo que les informa a ustedes cuál es el delito específico que el fiscal le imputa haber cometido. La acusación no constituye prueba y no es prueba de culpabilidad. La presunción de inocencia es uno de los principios fundamentales con que nuestra Constitución Nacional ampara a todos sus habitantes. Eso significa que al comenzar a deliberar deben partir de la premisa que Mauricio Rodolfo Bujalot es no culpable. Dicha presunción lo protege a lo largo de todo el proceso, incluido vuestras deliberaciones al final del juicio. Para poder derribar la presunción de inocencia, la Fiscalía tuvo la carga de probar, de convencerlos más allá de duda razonable, que el delito y el hecho que se le imputa a Mauricio Rodolfo Bujalot fue cometido y que él fue que lo cometió en las circunstancias que fueron presentadas por la Fiscalía. Otro punto, carga de la prueba. La persona acusada no tiene obligación de demostrar su inocencia. Esto está vinculado con el punto anterior. Desde el principio hasta el final, es la Fiscalía quien debe probar la culpabilidad de Bujalot, así como la existencia del delito. Y ustedes deben encontrar a Bujalot no culpable del delito, a menos que el fiscal los convenza más allá de duda razonable que es culpable por haber cometido este delito. Duda razonable. La frase más allá de duda razonable constituye una parte muy importante de nuestro sistema de justicia constitucional en materia penal. Cada vez que usen la palabra duda razonable en sus deliberaciones, deberán considerar lo siguiente. Una duda razonable no es una duda inverosímil, forzada, especulativa o imaginaria. No es una duda basada en lástima, piedad o prejuicio. Es una duda basada en la razón y el sentido común. Es una duda que surge de una serena, justa e imparcial consideración de toda la prueba admitida en el juicio. Es una duda que puede ser explicada de manera lógica y puede surgir de las pruebas, de la debilidad de las pruebas, la contradicción entre las pruebas o la falta de pruebas en apoyo de la acusación. No es suficiente con que ustedes crean que Mauricio Rodolfo Bujalot es probable o posiblemente culpable. En esas circunstancias, ustedes deben declarar al acusado no culpable, ya que el fiscal no los convenció de la culpabilidad de la persona acusada, más allá de duda razonable. Deben también recordar, sin embargo, que resulta casi imposible probar un hecho con certeza absoluta o matemática. No se exige que la Fiscalía así lo haga. La certeza absoluta es un estándar de prueba que es imposible de alcanzar en el mundo humano. Sin embargo, el principio de prueba más allá de duda razonable es lo más cercano que existe a la certeza absoluta. Es mucho más que un simple balance de probabilidades. Si al finalizar el caso y después de haber valorado toda la prueba rendida en el juicio, ustedes están seguros de que el delito imputado fue probado y que el señor Mauricio Rodolfo Bujalot fue quien lo cometió, deberán emitir un veredicto de culpabilidad, ya que ustedes habrán sido convencidos de su culpabilidad por este delito y más allá de duda razonable. Si al finalizar el caso y basándose en toda la prueba ustedes tienen una duda razonable en cuanto al grado o grados del delito o de delitos de distinta gravedad, solo pueden declarar a Bujalot por el grado inferior del delito o por el delito de menor gravedad. Si al finalizar el caso y basándose en toda la prueba o en la inexistencia de prueba en apoyo a la imputación, ustedes no están seguros de que el delito imputado haya existido o que Bujalot fue quien lo cometió, lo deberán declarar no culpable de dicho delito.
Punto importante. Negativa a declarar de la persona acusada. Les dije, cuando estábamos en el juicio, me habrán escuchado decírselo a la persona acusada, que otro principio fundamental de la Constitución es el que establece que toda persona acusada de un delito tiene el derecho a negarse a declarar sin que esa negativa haga presunción en su contra. La Constitución exige que la Fiscalía pruebe sus acusaciones contra la persona acusada. No es necesario para la persona imputada desmentir nada, ni se le exige demostrar su inocencia. La persona, porque como les dije, la Fiscalía es la que debe probar el cargo. La persona acusada eligió declarar en este caso, y no obstante ejercitó su derecho fundamental de la Constitución también al elegir no responder preguntas por consejo técnico de su defensa. Esto no lo deben ver como una admisión de su culpabilidad o que puede influir de algún modo en la decisión de la defensa del señor Buchalot. Sepan que la persona acusada tiene ese derecho constitucional, puede declarar, puede no declarar, puede contestar preguntas, no contestar preguntas. Nada de eso le tiene que hacer presumir a ustedes alguna situación en contra del acusado. Valoración de la prueba. Bien, esto es importante. A fin de tomar todo es importante, pero yo digo capítulo por capítulo. A fin de tomar una decisión, ustedes deben considerar cuidadosamente y con una mente abierta la totalidad de la prueba presentada durante el juicio. Son ustedes quienes deciden qué prueba es fidedigna y creíble. Pueden encontrar algunas pruebas no confiables o menos confiables que otras. Dependerá exclusivamente de ustedes qué tanto o qué tan poco creerán y confiarán en el testimonio de cualquier testigo. Ustedes pueden no creer o creer solo una parte o en la totalidad de la prueba. Cuando ustedes estén en la sala de deliberaciones del jurado para analizar el caso, utilicen el mismo sentido común que usan a diario para saber si las personas con las que se relacionan saben de lo que están hablando y si están diciendo la verdad. No existe una fórmula mágica para decidir qué tanto o qué tan poco creerle al testimonio de un testigo o la medida en la que confiarán en él para decidir este caso. Pero pueden considerar algunas situaciones. Por ejemplo, ¿pareció sincero él o la testigo? ¿Existe algún motivo por el cual el testigo no estaría diciendo la verdad? ¿Tenía el testigo un interés en el resultado del juicio o tuvo alguna razón para aportar pruebas más favorables a una parte que la otra? ¿Parecía él o la testigo capaz de formular observaciones precisas y completas acerca del hecho? ¿Tuvo él o ella una buena oportunidad para hacerlo? ¿Cuáles fueron las circunstancias en las cuales realizó la observación? ¿En qué condición se encontraba el testigo? ¿Fue el evento en sí mismo algo inusual o parte de una rutina? ¿Parecía el testigo o la testigo tener buena memoria? ¿Tiene el testigo o la testigo alguna razón para recordar las cosas sobre las que testifica? ¿Parecía genuina la incapacidad o dificultad que tuvo el testigo para recordar los eventos? ¿O parecía algo armado como excusa para evitar responder las preguntas? Estas son todas pautas orientativas, más allá del principio general que les dije al principio. ¿Parecía razonable y consistente el testimonio del o la testigo mientras declaraba? ¿Era similar o distinto de lo que dijeron otros testigos acerca del mismo suceso? ¿Dijo el testigo o la testigo o hizo algo diferente en una ocasión anterior? ¿Pudo cualquier inconsistencia en el relato de él o la testigo hacer más o menos creíble la parte principal de su testimonio? ¿Esta inconsistencia sobre algo importante o sobre un tema menor? ¿Parece ser un error honesto? ¿Es una mentira deliberada? ¿La inconsistencia se debe a que el testigo o la testigo manifestó algo diferente porque no mencionó algo? ¿Hay alguna explicación del por qué? ¿Tiene sentido la explicación? Otro punto. ¿Cuál fue la actitud del o la testigo al momento de dar su testimonio? ¿Cómo se veía ante ustedes? No obstante, no se precipiten a conclusiones basadas enteramente en cómo ha declarado él o la testigo. Las apariencias pueden ser engañosas. Dar testimonio en un juicio no es una experiencia común para muchos testigos.
Las personas reaccionan y se muestran de maneras diferentes. Los testigos provienen de distintos ámbitos, tienen distintas capacidades, valores y experiencias de vida. Existen demasiadas variables para hacer que la actitud de él o la testigo al declarar sea el único o más importante factor en vuestra decisión. Bueno, durante el juicio hemos tenido oportunidad de alguna situación de testigos que expresamente han manifestado una situación al estar declarando ante ustedes. ¿Les han ofrecido él o la testigo, o si le han ofrecido o recibió dinero o tratamiento preferente o cualquier otro beneficio para que testificara como lo hizo? ¿Hubo alguna presión o amenaza usada contra él o la testigo que afectara la verdad de su testimonio? Estos son algunos de los factores o pautas que ustedes podrían tener en cuenta al tomar una decisión en la sala de deliberaciones. Estos factores podrían ayudarlos a decidir qué tanto o qué tan poco le creerán o confiarán en el testimonio de un testigo. También pueden evaluar otros factores, en base al sentido común, a la experiencia. Recuerden, un jurado puede creer o descreer de todo o de una parte del testimonio de cualquier testigo. Al tomar vuestra decisión, no consideren solamente el testimonio de los testigos, tengan en cuenta el resto de las pruebas que se presentaron, decidan qué tanto o qué tan poco confiarán en ellas, tanto como en los testimonios o cualquier admisión para ayudarlos a decidir el caso. Dentro de la prueba testimonial, otra situación es esta: cantidad de testigos. ¿Qué tanto o qué tan poco confiarán en el testimonio de los testigos? No depende necesariamente del número de testigos que testifiquen, sea a favor o en contra de cada parte. El deber de ustedes es considerar la totalidad de la prueba. Ustedes pueden considerar que el testimonio de unos pocos testigos es más confiable que la prueba aportada por un mayor número de testigos. Ustedes son los que deben decidir en ese aspecto. Vuestra tarea es considerar cuidadosamente el testimonio de cada testigo. Decidan qué tanto o qué tan poco le van a creer acerca de lo que dijo. No decidan el caso simplemente contando la cantidad de testigos. Tengo 3 testigos acá, 2 acá. No es así el tema. Tienen que hacer un análisis global, integral, cotejar y tener en cuenta estas situaciones que les estoy diciendo. Prueba presentada por la defensa. Si ustedes creen por la prueba presentada por Mauricio Rodolfo Buyalot que no existió el delito o que no lo cometió o que existe una duda razonable, deben emitir un veredicto de no culpabilidad. A falta de prueba de la defensa o si la presentada por esa parte no los dejara con una duda razonable con respecto a su culpabilidad o un elemento esencial del delito que se imputa, solo podrán condenarlo si consideran que el resto de la evidencia que analizaron prueba su culpabilidad más allá de duda razonable. Para decidir cuáles son los hechos del caso, y ahora me voy a dirigir a lo que son los principios de la prueba, ustedes deben considerar solo la prueba que vieron y escucharon en la sala de juicio. Consideren toda la prueba para decidir el caso. Esto es importante. La prueba incluye lo que cada testigo declaró al contestar las preguntas formuladas por los abogados, pero las preguntas no constituyen prueba. El contenido de la pregunta no es prueba, la respuesta es la prueba. La prueba también incluye cosas materiales que fueron exhibidas en el juicio. En este caso, las pruebas materiales concretamente son documentos, fotos y filmaciones, y que fueron exhibidas en la sala. Se llaman pruebas materiales. Cuando se retiren a deliberar a la sala, ustedes pueden solicitar qué prueba material quieren que ingrese con ustedes a la sala. Ustedes pueden, pero no tienen la obligación de examinar dicha prueba allí. De qué manera y en qué medida lo hagan, dependerá de ustedes. Esto tiene que ver con la soberanía, con la independencia que ustedes tienen como jurado. Y otra definición de lo que no es prueba. Los alegatos de apertura y de clausura de los abogados no son prueba. Los cargos de la fiscalía les expuso y que ustedes escucharon al comienzo del juicio no son prueba. Tampoco es prueba nada de lo que yo o los abogados hayamos dicho durante este juicio. Incluyendo lo que yo estoy diciendo ahora. No es prueba. Son indicaciones e instrucciones. Solo es prueba lo dicho por los testigos, los peritos y las pruebas que ustedes vieron
que en definitiva son las fotos, filmaciones. Insisto en esto, en ocasiones durante el juicio, alguno de los abogados objetó alguna pregunta que otro le efectuó un testigo. Lo que los abogados hayan dicho al formular o contestar esa objeción tampoco es prueba. Y esto ya se los dije, tampoco le tiene que dar mucha importancia que yo haya hecho lugar o no a una objeción. Eso es natural, razonable en los juicios y tiene que ver con mi trabajo técnico de dirigir el juicio. Prueba directa y prueba circunstancial. Posiblemente alguno de ustedes escuchó los términos prueba directa y prueba circunstancial. Ustedes pueden creer o basarse en cualquiera de las dos en mayor o menor medida para decidir este caso. En ciertas ocasiones, los testigos nos cuentan lo que vieron o escucharon personalmente. Por ejemplo, un testigo puede decir que vio que llovía afuera. Esto es una prueba directa. Sin embargo, a menudo los testigos declaran cosas respecto de las cuales a ustedes se les pedirá que saquen ciertas conclusiones. Por ejemplo, un testigo podría decir que vio entrar a alguien con un impermeable y un paraguas, ambos mojados y goteando. Si ustedes le creen a ese testigo, podrían concluir que afuera llovía, a pesar que la evidencia sea indirecta. La prueba indirecta es llamada a veces prueba circunstancial. Al igual que los testigos, las pruebas materiales exhibidas en el juicio pueden aportar evidencia directa o circunstancial. Para decidir el caso, ambos tipos de prueba valen lo mismo. La ley trata a todas de la misma manera. No hay ninguna que es mejor o peor que la otra. El trabajo de ustedes es decidir a qué conclusiones llegarán basándose en la prueba como un todo, tanto directa como circunstancial. Para poder decidirse, utilicen vuestro sentido común, la experiencia. Prueba pericial. Durante el juicio han escuchado el testimonio de peritos expertos, concretamente 2. Esto lo acoto yo ahora. Los peritos son iguales a cualquier testigo, con una excepción. La ley le permite al perito experto dar su opinión. El perito da su opinión en un campo donde él o ella demostró poseer conocimiento y una especializada destreza. Sin embargo, la opinión de un experto solo es confiable si fue vertida sobre un asunto en el cual ustedes crean que él o ella sean expertos. Tal como les vengo diciendo, ustedes son los únicos jueces de la credibilidad de cada testigo y del peso que debe dársele al testimonio de cada uno. Al hacer esta determinación sobre el testimonio del o la perito experto, y sumado al otro test de credibilidad que les dije respecto de los testigos comunes, ustedes deben valorar y sopesar lo que sigue. Ahora son ejemplos respecto de los peritos. El entrenamiento del o la perito, su experiencia y sus títulos, o la falta de ellos, las razones, si es que fueron dadas para dar cada opinión, si la opinión que dieron es apoyada por hechos que ustedes encuentran de la evidencia, si la opinión es razonable y si es consistente con el resto de la evidencia creíble del caso. Pueden tomar en cuenta la opinión del experto, pero ella no es vinculante para ustedes. En otras palabras, no se les exige que acepten la opinión de un experto o un perito al costo de excluir hechos y circunstancias revelados por otros testimonios o pruebas. Como todos los demás testigos, ustedes pueden creer o descreer todo o una parte del testimonio del perito experto. La prueba material, ya la he referida, en este caso en particular, son las filmaciones, fotos que fueran exhibidas. Ustedes forman parte de la evidencia, pueden basarse en ella, como cualquier otra prueba, en mayor o menor medida en que las consideren procedentes cuando decidan el caso. Ya les dije, estas pruebas pueden entrar con ustedes a la sala del jurado. Y ustedes pueden, aunque no tienen que hacerlo, examinar la prueba ahí. De ustedes depende. Si lo hacen, cómo y en qué medida. Consideren toda la prueba como un todo. Les he dicho, testigos, peritos, evidencia, esta prueba material. Motivo. El motivo es la razón por la cual alguien hace algo. No es uno de los elementos esenciales que el fiscal debe probar. Es una parte de la prueba. Una de las tantas que ustedes pueden valorar para determinar si Mauricio Rodolfo Bujalot es o no culpable.
Una persona puede ser encontrada autora de un delito, sea cual fuere su motivo o aún sin motivo. Una persona también puede ser encontrada no culpable de haber cometido un delito, aún teniendo un motivo para cometerlo. Al decidir este caso, dependerá de ustedes determinar si la persona acusada tenía o no motivo para cometer el delito y qué tanto o qué tan poco se basarán en esas circunstancias para rendir vuestro veredicto. Instrucciones especiales, utilización de notas durante las deliberaciones. Cuando empezamos el juicio, les dije que podían tomar notas, que les sirve como recordatorio de lo que a ustedes les parece importante, lo que dijeron los testigos, de cualquier cosa que a ustedes les parezca importante y que quisieran recordar. ¿Algunos de ustedes lo hicieron? Bueno, en realidad casi todos tenían su cuadernito. Pueden llevar esas anotaciones a la sala de jurado para que las usen en sus deliberaciones. Pero esas anotaciones no son prueba. Tampoco lo son las anotaciones que hice yo o los abogados. El propósito por el cual ustedes pueden usar sus notas en las deliberaciones es para ayudarlos a ustedes a recordar lo que él o la testigo dijo o mostró. Es importante que ustedes recuerden que las anotaciones son de quien las tomó y ninguna otra persona. Las mías pueden coincidir o no con los recuerdos de los demás jurados. Sepan esto, la decisión de un jurado es una decisión grupal. Cada miembro tiene una opinión y cada opinión tiene el mismo valor. Nosotros dependemos de la memoria y del juicio de cada uno de ustedes para decidir el caso. No adhieran simplemente a la opinión de aquel jurado que sea o que parezca ser el que ha tomado las mejores anotaciones. Las anotaciones no toman decisiones. Las decisiones las toman ustedes. Bueno, ahora vamos a un punto que es importante, que tiene que ver con las instrucciones del derecho penal aplicable. Lo tienen escrito, les va a servir de guía cuando estén adentro. Concretamente, la acusación según la cual se juzga a Mauricio Rodolfo Bujalot alega que cometió el homicidio simple de Brian Ezequiel Quinchagual en calidad de autor. Sepan que van a recibir un formulario de veredicto con 4 opciones. Se las adelanto. Culpable de homicidio simple, no culpable por legítima defensa, culpable de exceso en la legítima defensa y culpable de homicidio en estado de emoción violenta. Homicidio simple. La ley dice que existe homicidio simple cuando una persona mata a otra con conocimiento o voluntad de darle muerte. Es un delito intencional. La ley dispone que nadie puede ser castigado por el delito homicidio simple si no lo hizo con intención criminal. El elemento de intención significa necesariamente que el acusado sabía y quería que se produjera resultado de muerte y todos y cada uno de los demás elementos del delito de homicidio que les explicaré. Existen 2 maneras o modalidades distintas que aplican a este caso. Cualquiera de ellas es suficiente para satisfacer el requisito de la intención. ¿Cuáles son estas 2 modalidades? Decimos que hay intención criminal cuando el hecho fue realizado por una conducta dirigida directa y voluntariamente a ejecutarlo. Pero también hay intención criminal cuando un acusado se representa como posible la muerte de una persona y sin embargo continúa adelante con la acción, siendo indiferente ante el resultado de la muerte que efectivamente se produce. Y si bien no hay una intención directa de matar, esta indiferencia ante el resultado de la muerte se considera, para el derecho penal, igualmente intencional. Se le imputa a Rodolfo Bujalot haber realizado intencionalmente el hecho delictivo de homicidio simple. Ese es el primer supuesto que ustedes van a considerar. Otro supuesto, que es el homicidio en legítima defensa. La ley justifica a quien obra en defensa propia o de sus derechos. Tienen que concurrir, y en la medida que se den estas circunstancias.
La primera, que tenga una agresión ilegítima. Segundo, la necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla. Y la falta de provocación suficiente de aquel que se defiende. De conformidad con la ley citada, para que pueda alegarse que el acusado actuó en legítima defensa y por lo tanto así justificar el homicidio de Brian Ezequiel Quinchagual, deben darse las siguientes circunstancias. 4 elementos. En primer lugar, que existió una agresión ilegítima proveniente de la víctima. Esta debe ser actual, debe manifestarse en forma directa y simultánea, mientras transcurre la acción defensiva y se extiende hasta su cese. Es decir, una agresión injusta que Mauricio Rodolfo Bujalot no tenía por qué soportar y que lo puso en actual o inminente peligro de sufrir un daño. Las circunstancias deben ser de tal naturaleza que lleven al ánimo de Mauricio Rodolfo Bujalot a la creencia o temor de que realmente se hallaba en peligro de recibir un daño en su persona. El peligro que justifica la actuación defensiva del acusado debe ser real, existir fuera de la conciencia del sujeto, debe haberlo puesto efectivamente a riesgo. No basta con que el sujeto se haya sentido agredido, se trata de una circunstancia que debe ser verificada como un dato objetivo. Esto lo deben completar desde las circunstancias, dice que lleven al ánimo de Bujalot a la creencia o temor de que se encontrará en situación de peligro, y esta situación se justifica del acusado debe ser real, existir fuera de la conciencia del sujeto. No basta con que el sujeto se haya sentido agredido, se trata de una circunstancia que debe ser verificada como un dato objetivo. En segundo lugar, debió haber una necesidad racional del medio empleado para impedir o repeler la agresión. El acusado que plantea la legítima defensa solo podrá hacer uso de medios en proporción con la naturaleza y la intensidad de la agresión de la que fue víctima, y no está justificado cuando emplea un mayor grado de fuerza que la necesaria para repeler o evitar el daño. El medio empleado, es decir, el arma blanca utilizado, debe ser proporcional al tipo o gravedad del ataque. Ustedes son los que van a decidir esta circunstancia en base a la prueba. En tercer lugar, debió haber falta de provocación suficiente de parte de quien ejerce la defensa, o sea, de parte del acusado Bujalot. El acusado pierde su derecho a defenderse si de él provino una agresión antijurídica, intencional o no, que consiste en provocar al otro, irritarlo o estimularlo para que el agresor se enoje y reaccione. La exigencia de provocación suficiente es una cuestión de hecho que ustedes deben apreciar según su sentido común en el caso concreto. Finalmente, en cuarto lugar, no debió causarse más daño que el necesario para impedir o evitar el daño que la víctima le iba a inferir. O sea, la persona acusada, en este caso Mauricio Rodolfo Bujalot, no debe haber tenido razonablemente ningún otro medio de evitar el ataque más que lesionando de muerte a su adversario Brian Ezequiel Quinchagual. Es importante destacar que la legítima defensa requiere que se presenten todos y cada uno de estos elementos. La ausencia de alguno de estos elementos elimina la causa de justificación y por ende no existe en tal caso legítima defensa. Homicidio en exceso en la legítima defensa. Existe una opción adicional que es el exceso en la legítima defensa, el que deberán analizar tan solo si concluyen que Mauricio Rodolfo Bujalot actuó en legítima defensa. Es decir, si ustedes consideran que actuó en legítima defensa, que se dan esos supuestos de la legítima defensa, pueden considerar esta alternativa, esta opción. Si ustedes concluyen que Mauricio Rodolfo Bujalot sufrió una agresión ilegítima por parte de Brian Ezequiel Quinchagual, que existió una necesidad racional del empleo del cuchillo para repelerla y que no existió por parte del acusado provocación suficiente, deberán evaluar si la intensidad de su defensa causó más daño que el necesario para repeler la agresión, caso en el cual estaremos en presencia de un homicidio simple con exceso en la legítima defensa.
Cuarto supuesto, homicidio en estado de emoción violenta. Para llegar a tener por acreditada esta circunstancia, en primer lugar deben encontrar acreditado, probado, un nivel psíquico y emocional de tal magnitud que llega a un nivel en el cual se hace casi imposible controlar los impulsos, es decir, en un estado emocional que disminuye bruscamente la capacidad de reflexión y razonamiento. Pero también, o sea, tiene que estar esa emoción que les mencioné, y ese particular estado psíquico debe ser excusable. Será excusable cuando esa situación psíquica haya sido generada por un estímulo externo, que en el curso ordinario de los acontecimientos haga altamente probable que se genere esa particular respuesta emocional. Finalmente, para que sea posible afirmar esta causal de atenuación, ustedes deben tener por acreditado que el señor Mauricio Rodolfo Bujalot, al momento del hecho, actuó bajo esa condición emocional. Debe existir una concurrencia temporal entre el estado emocional y el momento en que realizó el hecho. Cuando la emoción violenta aparece, hace que un individuo pierda el equilibrio y control de sí mismo y reaccione en forma súbita o arrebatada, y que surgen de un cúmulo de circunstancias previas que desencadenaron ese accionar. Decisión. El homicidio simple requiere entonces que la Fiscalía haya probado estos 3 puntos más allá de toda duda razonable. Una, o A, dice acá, que Brian Ezequiel Quinchagual esté muerto. Que la muerte de Brian Ezequiel Quinchagual se produjo como consecuencia de la acción de Mauricio Rodolfo Bujalot. Que Mauricio Rodolfo Bujalot dirigió su conducta intencionalmente para producir la muerte de Brian Ezequiel Quinchagual. Todo esto que tiene que ver con la decisión lo tiene que complementar con la primera parte que les mencioné de los delitos. Si después de ustedes analizar cuidadosamente toda la prueba presentada y admitida y de conformidad con las instrucciones que les he impartido, están convencidos de que la Fiscalía probó, más allá de toda duda razonable, que el acusado cometió el hecho que se le imputa en las circunstancias de tiempo, modo y lugar sostenidas por la acusación, deberán rendir un veredicto de culpabilidad por homicidio simple. Esa es la opción número 1. Opción número 2. No culpable por causa de justificación, homicidio en legítima defensa. La legítima defensa requiere que se haya probado, más allá de toda duda razonable, que Brian Ezequiel Quinchagual esté muerto, que la muerte de Brian Ezequiel Quinchagual se produjo como consecuencia de la acción de Mauricio Rodolfo Bujalot. Y también requieren que ustedes consideren que Mauricio Rodolfo Bujalot actuó en defensa propia, en defensa de una agresión ilegítima de Brian Ezequiel Quinchagual, conforme los parámetros de legítima defensa que les expliqué antes. Y que Mauricio Rodolfo Bujalot no causó más daño que el necesario para repeler la agresión. Si ustedes, después de analizar cuidadosamente toda la prueba presentada y admitida, cuando yo digo la prueba de todo, también deben considerar lo que dijo el imputado, o sea, tienen que considerar todo lo que se habló en esta sala. Y de conformidad con las instrucciones que le he impartido, están convencidos de que se reúnen esos 4 requisitos, se tienen que dar los 4, deben rendir un veredicto de no culpabilidad por causa de justificación, legítima defensa. Esa es la opción número 2. Opción número 3. Homicidio con exceso en la legítima defensa. Requiere que la Fiscalía haya probado estos puntos más allá de toda duda razonable. Que Brian Ezequiel Quinchagual está muerto, que la muerte de Brian Ezequiel Quinchagual se produjo como consecuencia de la acción de Mauricio Rodolfo Bujalot, y también requiere que consideren que Mauricio Rodolfo Bujalot actuó en legítima defensa en respuesta a una agresión ilegítima de Brian Ezequiel Quinchagual, conforme a los parámetros de legítima defensa antes explicitados. Es decir, para que haya exceso en la legítima defensa, primero tiene que haber legítima defensa. Por último, la acusación debe haber probado más allá de toda duda razonable que Mauricio Rodolfo Bujalot causó más daño que el necesario para repeler la agresión. Si después de analizar ustedes cuidadosamente toda la prueba presentada y admitida y de conformidad a estas instrucciones que les estoy dando, están convencidos que actuó en legítima defensa,
pero que se excedió en el ejercicio de ese derecho, deberán rendir un veredicto de culpabilidad por homicidio con exceso en la legítima defensa. Y como dije, solo dándose primero los presupuestos de la legítima defensa, es posible considerar esta alternativa. Opción número 4. Homicidio en estado de emoción violenta. Se requiere que la Fiscalía haya aprobado estos 3 puntos más allá de toda duda razonable. Es decir, que Brian Ezequiel Quinchagual esté muerto, que la muerte de Brian Ezequiel Quinchagual se produjo como consecuencia de la acción de Mauricio Rodolfo Bujalot, y también requiere que ustedes consideren que Mauricio Bujalot actuó encontrándose en un estado de emoción violenta. Si después de analizar cuidadosamente toda la prueba presentada y admitida, y de conformidad a estas instrucciones, están convencidos, más allá de toda duda razonable, que el acusado cometió el hecho que se le imputa, encontrándose en un estado de emoción violenta, deberán rendir un veredicto de culpabilidad por homicidio atenuado por emoción violenta. Son las 4 opciones que ustedes van a poder seleccionar. Conducta del jurado durante las deliberaciones. En instantes van a ser llevados a la sala de deliberaciones del jurado por el oficial de sala. Creo que la conocen. Han estado 4 días en permanente contacto. Lo primero que deben hacer es elegir, esto es importante, escuchen bien. Lo primero que tienen que hacer es elegir a una o a un presidente. Cuando lo hagan, no es necesario que nos digan ni nos notifiquen. Esa es una decisión de ustedes cuando estén en la sala. Después, en todo caso, lo voy a consignar. Mientras ustedes estén ahí adentro, no hace falta que nos avisen de nada. Ustedes lo eligen. Él o la presidente encabeza las deliberaciones. Su trabajo es firmar, fechar los formularios de veredicto. El presidente del jurado ordena, guía las deliberaciones, impide que se extiendan demasiado, que se produzcan repeticiones innecesarias de cuestiones ya decididas. Se espera del presidente o la presidente que se afirme su liderazgo, pero justo con todos. Y sepan que la idea de la deliberación es que todos hablen, opinen, de acuerdo a sus convicciones, fundadas en la prueba que se presentó en el juicio. Por eso, como les dije, cuando se dirijan a la sala, el deber de ustedes es consultarse mutuamente y deliberar con el objetivo puesto en alcanzar un veredicto justo. Y el veredicto de ustedes debe estar basado en los hechos que ustedes determinen de toda la prueba que se produjo en el juicio y en el derecho que les he instruido que se aplica a este caso. ¿Se acuerdan que yo les había hablado de hechos, prueba, derecho? Bueno, ahora el trabajo de ustedes es vincular todo eso en sus deliberaciones. En caso que lo requieran, se les darán diferentes elementos materiales que pueden utilizar durante las deliberaciones. Pueden tener acceso, como les dije, a la prueba documental, filmaciones, fotos, para poder examinarlo durante el tiempo en el modo en que ustedes lo deseen. Durante la deliberación deben comunicarse sobre el caso solo entre ustedes y solo cuando todos los jurados estén presentes en la sala de deliberación. Eso es importante. Para la ley es muy importante que estén siempre los 12 en ese momento deliberando y presentes, para que se pueda garantizar que todos se están escuchando. No empiecen a deliberar hasta que no hayan recibido el sobre con los formularios de veredicto y hasta que no estén los 12 de ustedes reunidos en el recinto. Esto es importante. No deben comunicarse con ninguna otra persona fuera de los jurados sobre este caso. Hasta que alcancen el veredicto, no deben hablar de este caso en persona o a través del teléfono, comunicación escrita, electrónica, redes, etc. No contacten a nadie para asistirlos en sus deliberaciones, ni posteen ningún tipo de comentario, foto o mensaje por las redes sociales. Estas reglas de comunicación regirán hasta que los dispense al final del caso. Si ustedes toman conocimiento de cualquier violación de estas instrucciones o de cualquier otra instrucción que les haya dado de este caso, me lo van a hacer saber por una nota que le van a dar a la oficial de sala. Si ustedes conducen su deliberación con calma, serenamente, exponiendo cada uno su punto de vista y escuchando cuidadosamente
lo que los demás tengan para decir, serán capaces de producir un veredicto justo y correcto. Esto lo sépanlo. No hay un tiempo mínimo de deliberación. Ustedes lo harán de manera continua y secreta durante todo lo que consideren necesario para adoptar una decisión. Bueno, nosotros nos esperaban nosotros, ustedes se tienen que tomar todo el tiempo que necesiten para tomar su decisión. Procedimiento para efectuar preguntas. Si durante vuestras deliberaciones les surgiera alguna pregunta, por favor escríbanla y entréguenselas a uno de los oficiales de sala, quienes permanecerán en la puerta de entrada de vuestra sala de deliberaciones. La oficial de sala me va a dar la pregunta, que viene en un sobre. Yo la voy a analizar con los abogados y luego serán traídos de vuelta para la sala de juicio. Las preguntas serán repetidas y yo las contestaré en la medida de que la ley lo permita. Responderé a las preguntas a la mayor brevedad posible. Esto es importante. A fin de no interrumpir necesariamente su deliberación, despejen primero sus dudas entre ustedes, con el auxilio de estas instrucciones que les entrego, además que ya las tienen en sus manos por escrito. Antes de que tengas una pregunta o algo, lean, se informan entre ustedes, traten de despejar la duda entre ustedes. Y le pedimos que sean por escrito las preguntas para que no sea posible comprender exactamente lo que quieren saber. De ese modo ustedes pueden ser más precisos de utilidad en vuestras preguntas. Recuerden, como muy importante, jamás le digan a nadie en las notas que ustedes manden, esto es muy importante, jamás le digan a nadie en las notas que ustedes manden, incluyendo a mí, juez del derecho, cómo están las posturas en el jurado, sea numéricamente o de otra forma, incluyendo la cuestión de la culpabilidad o no culpabilidad del acusado. Requisitos del veredicto: procurar la unanimidad. Vuestro veredicto debe procurar ser unánime. Esto es, todos ustedes deben estar de acuerdo con el mismo veredicto, sea de culpable o no culpable. Ustedes deben hacer todos los esfuerzos razonables para alcanzar un veredicto unánime. Consúltense los unos a los otros, expresen vuestros puntos de vista, escuchen los de los demás, discutan sus diferencias con una mente abierta, hagan lo mejor posible para decidir este caso. Tanto para condenar como para absolver, los jurados deben alcanzar primordialmente la unanimidad. Deben considerar la totalidad de la prueba de manera justa, imparcial y equitativa. Y la meta, en primer término, es intentar alcanzar un acuerdo unánime, que se ajuste a la opinión individual de cada jurado. Cuando ustedes alcancen un veredicto unánime, el presidente o la presidenta del jurado lo debe asentar en el formulario de veredicto y notificar al oficial de custodia. En ese momento volvemos a la sala de juicio para recibirlo y el presidente del jurado leerá los veredictos o el veredicto en corte abierta y delante de todos los presentes. Si ustedes no alcanzan un veredicto unánime, me lo informarán por escrito a través de su presidente y luego les diré el camino a seguir. Y en este punto, recuerden, sin nunca decir cómo están las votaciones entre ustedes. Ya casi terminamos. Instrucciones finales. Modo de llenar los formularios de veredicto. Creo que lo tienen, ¿no? Creo que lo tienen ahí. Es muy sencillo, pero este es el formulario. Tiene 4 opciones y el presidente le va a poner una cruz a cuál de las 4 ustedes van a considerar. Si ustedes alcanzan entonces un veredicto unánime, él o la presidenta debe marcar con una cruz en la línea situada a la izquierda de la opción que ustedes hayan acordado. Recuerden, solo pueden elegir una opción, una sola opción. Él o la presidenta debe firmar la hoja en el lugar indicado al pie de la misma. ¿Está claro? Dice, firme de aclaración del presidente. Bueno, acá dice, si ustedes alcanzaron un veredicto unánime respecto de los dos hechos, no, en realidad es de un hecho, es el hecho del homicidio, por favor
anuncien con un golpe a la puerta del oficial de sala que han tomado una decisión. Convocaremos nuevamente a la sala del tribunal para escuchar su decisión. El presidente del jurado debe llevar los formularios de veredicto a la sala de juicio al ser convocados nuevamente luego de las deliberaciones. Es responsabilidad del presidente anunciar el veredicto en la sala y entregarme luego el anuncio y los formularios completados. Ustedes, esto es fundamental, la fuerza del juicio por jurados es la deliberación en base a todas estas reglas y que hace que ustedes no tienen que dar razones de la decisión. Es el pueblo el que juzga y decide en base a estas reglas y a la prueba que yo les mencioné. Bien, el formulario básicamente establece lo que lo tienen en sus manos, lo que ya les anticipé. Entonces concretamente dice, número 1, opción número 1, nosotros el jurado encontramos al acusado Mauricio Rodolfo Bujalot culpable por unanimidad del delito de homicidio, dice el artículo del Código Penal. La opción número 2, nosotros el jurado encontramos al acusado Mauricio Rodolfo Bujalot no culpable por unanimidad del delito de homicidio por haber actuado en el ejercicio de la legítima defensa, artículo 34, inciso sexto. Tercero, nosotros, el jurado, encontramos al acusado Mauricio Rodolfo Bujalot culpable por unanimidad como autor del delito de homicidio en exceso de la legítima defensa. Y la cuarta opción, nosotros, el jurado, encontramos al acusado Mauricio Rodolfo Bujalot culpable por unanimidad del delito de homicidio en emoción violenta. Finalmente, ustedes han prestado juramento solemne de juzgar este caso de manera correcta e imparcial y de emitir un veredicto justo de acuerdo a la prueba. Si ustedes han dicho juramento, y estoy seguro que lo van a hacer, habrán hecho todo lo que se espera de ustedes como jurados en este juicio. No les pedimos nada más que eso. Tenemos derecho y no esperamos de ustedes nada más y nada menos que decidan de acuerdo a estas reglas y un pronunciamiento justo. Bien. He concluido lo que son las instrucciones finales. Es largo, pero era importante, quizás cuando les di las iniciales fue un poco más rápido, porque sé que ustedes lo leyeron, ahora no, porque son las últimas, las finales, y además a partir de ahora ustedes van a ingresar a la sala y van a iniciar lo que les dije que iban a hacer, que es la deliberación. Les voy a dar el formulario de veredicto, que es el que va a llenar el presidente. Cuando lo tengan, o la presidente, se lo va a entregar la oficial de sala, la doctora Abramson. Bueno, entiendo que estamos, ¿no? ¿Van para allá?